Entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Tomás Gorrini, Patricia González López y Juan Bacastela hacen Malas Lenguas. Todos los martes, de 22 a 23, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Radio Monk. El aire se crea. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes, damos comienzo a nuestro programa de hoy de radiofonía. Es nuestra nueva habitualidad, digamos, los días martes a las 16 horas. Y bueno, vamos a estar conversando con nuestro invitado de hoy, Jesús Ramírez Escobar, a quien lo saludamos. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente desde México. Sí, eso está buenísimo que te adelantes. Digo, hoy vamos a estar hablando con Jesús, que está en México. ¿En qué ciudad estás? ¿Estás en la Ciudad de México? No. No, decinos. Estoy en provincia, justamente. Estoy variando, pero particularmente, podría decir, estoy trabajando ahora para Querétaro. Ajá. Es un lugar de la provincia, unas cuantas horas de la Ciudad de México. Mirá qué muy bueno. lindo lugar. Bueno, con quien vamos a estar conversando ahora en instantes, vamos a escuchar un poco más de música, volvemos y Marta del Cito lo presenta como corresponde. Dale. Bueno, por supuesto Marta no la saludé. ¿Cómo anda, Marta? Así que aprovecho y la saludo. Me pasó como poste caído, como decimos en el campo. Ahí, claro, usted que... ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? ¿Bien? Bien. Sobrevivimos. Sí, ¿no? Porque estamos acá. Es intenso, como se dice, ¿no? Haciendo nuestro programa. Muy contentos de recibir a Jesús, Sí. Jesús Ramírez Escobar. Ya es como invitado de la casa, ya lo hemos tenido, hemos charlado. Corresponsal en México. Nuestro corresponsal en México. Así que bueno, Jesús, te presento formalmente. Jesús Ramírez Escobar es licenciado en Psicología por la Universidad Veracruzana, ha realizado estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, docente e investigador, cuenta con experiencia clínica privada e institucional, así como en acompañamientos terapéuticos. Hiciste un resumen chiquitito de todo lo que haces, Jesús, de todo lo que has hecho. Sí, y bueno, vamos a estar hablando respecto de algo que lleva como título El fin de Freud, rutas críticas para pensar la conclusión de un análisis, ¿no? Que bueno, que no lo mencionamos, pero me parecía un título lindo de mencionarse, ¿no? Y ahora, bueno, Jesús también nos va a contar un poco de qué se trata por ahí, ¿no? Digo, algo tan... El fin de Freud, Dios, como suena con final abierto, por lo menos, ¿no? Sí, o sea, de alguna u otra manera tiene una finalidad provocadora, porque pues trata de
hacer pensar en una época donde me parece que por más que se hable de Freud, se le da por algo superado, se le da por algo, pues digamos, pesado, anquilosado, algo de lo que ya estaría muy bien correrse o dejar de lado. Y me parece importante pues ir hacia la base, hacia los fundamentos, sobre todo para empezar a interrogar una temática que considero que es importante y obviamente depende de cada contexto en el que es planteado. Un caso que yo me topé particularmente en México, ¿sí? Y también sirve que se puede abrir al público, si hubiera alguien que lo pueda seguir y demás. Sí. Pero revisando, me he encontrado con una dificultad para plantear un término desde Freud para hablar de un fin de análisis. ¿Sí? Un fin de un tratamiento, una conclusión de un tratamiento. Entonces, en la coyuntura de cómo podemos pensar cuando ya estamos diciendo que el padre del psicoanálisis ha sido superado, se lee de manera bastante anacrónica a partir de la actualidad, ¿sí? Por eso Freud puede pasar por todas las cosas más horribles y ser adjetivado de distintas maneras, ¿no? Cuando no se pone en un contexto su obra, en el contexto de una persona que surge en la segunda mitad del siglo XIX, que llega a una determinada parte del siglo XX y que causó esa potencia del pensamiento, muchos movimientos culturales que ahora mismo le critican. Entonces, bueno, por eso la cuestión del fin de Freud, por un lado, es como regresemos a las bases y no nada más lo demos así como decía Fukuyama, el fin de la historia. Claro. Pensemos en el fin desde otro lugar, ¿no? El fin para volver a las bases. O este término que, bueno, por lo menos en Buenos Aires se escucha mucho, que es caducó, ¿no? Digamos, No. ¿viste? Como que algo pudiera caducar. Pensaba en eso, ¿no? Digo, en realidad pensaba porque dijiste es como dos cosas, ¿no? Lo provocador que sigue siendo todavía digamos, la enseñanza de Freud, digamos, o sea, el psicoanálisis freudiano, digamos, ¿no? Inclusive, digo, viene como a prestarse a diversas lecturas, digamos, ¿no? Digo, esto que vos decís del contexto, por ahí capaz que va en ese sentido, digamos, ¿no? Porque digo, es verdad que hay que contextualizar sobre todo dentro de la teoría, ¿no? Los conceptos que en algunos lugares parece que resonaran, digamos, ¿no? Como que siguieran siendo escandalosos, ¿no? Digo, de alguna manera, ¿no? Uno, porque se planteaban pues, en un esquema que podía ser una especie de revolución del pensamiento, y ahora ya como un pensamiento revolucionado, pues entonces se mira para atrás como algo vetusto, algo viejo, algo pesado, ¿no? Por ejemplo, en temas de sexualidad, en temas es tomado de una manera bastante peyorativa la propuesta freudiana hoy día, ¿no? Sin tomar en cuenta el contexto de obra, insisto, ¿a qué me refiero por contexto de obra? ¿En qué momento de la obra de Freud se está planteando esto? Y por otro lado, el contexto extenso, o sea, ¿en qué momento, en qué ciudad, en qué cultura particular se está diciendo esto, ¿no? Y eso sin justificarlo, o sea, también es reconociendo las limitaciones de un autor. Pero ahora, por ejemplo, ya se utiliza como una lectura en espejo. Por ejemplo, una cosa que se da muy sencilla, lacanizar a Freud y pensar que Lacan es la superación de Freud. ¿Sí? Entonces, pues ya ahora existe un boom, una especie de moda por pensar a un Lacan como superación de Freud, cuando en realidad serían dos campos diferenciados y muy propios de cada época, ¿no? Entonces, me parece que pues, es una de las tantas maneras. Y eso pues nos puede llevar un poco al título que se está proponiendo aquí, a la segunda parte, que son estas rutas críticas para pensar un fin de análisis o una conclusión de análisis en Freud. ¿Por qué? Pues porque de alguna u otra manera, con la institucionalización que se presentó mucho, bueno, con la IPA por un lado, pero por otro lado con el lacanismo, las escuelas lacanianas, a partir del término del pase y de este testimonio de cómo hablar de las finales o del propio análisis, se convirtió como una manera, insisto, institucionalizada para pensar en fines. O sea, una persona si da su testimonio, entonces ya ha sido analizado y por ende entonces ya está como certificado. El asunto acá es cómo se puede pensar eso desde Freud, no solamente desde las instituciones, sino desde procesos
que tengan que ver, no sé, con el analista mismo, con la persona analizada o analizante, no sé, cosas que puedan tener que ver más con un corpus teórico que con una institución certificadora, para decirlo de otra manera. Está muy, muy bien dicho, Jesús. Yo leía tu temario que propones para estos encuentros, digamos. Me parecía re pertinente, re atinado. Me hizo pensar varias cosas y, bueno, por eso la invitación, digamos. Yo pensaba en esto que vos decías, que nosotros tuvimos, bueno, el psicoanálisis tiene dos grandes maestros, uno es Freud y otro es Lacan, y creo que ninguno de los dos tenían un espíritu de superador, de que un concepto superaba a otro, sino que iban construyendo, articulando, ¿no? Yo creo que Freud, cuando escribe Análisis terminable, interminable, justamente casi a finales de su obra habla de eso, ¿no? Es como estaba muy preocupado por el progreso de un análisis o en qué consistía ese progreso. Y yo creo que Lacan también, ¿no? Cuando sigue avanzando y pensando, y sobre todo retomando siempre a Freud, ¿no? O sea que me parece que es una mala lectura pensar que un autor supera a otro o un concepto supera a otro, como así lo pienso yo. A pesar, pues no deja de ver como una lectura, digamos, de masa, ¿no? Entonces algo que se pone ahí, o sea, podemos decir, no necesariamente pensamos que Lacan supera a Freud, pero en los usos ya prácticamente es así como, vamos a estudiar más Lacan porque Freud ya no tanto. Dejémoslo ahí, ¿no? El señor ya dijo lo que tenía que decir y listo, ¿no? Entonces, pues se le rompe un poquito la característica de enigma, ¿no? También un poco apuntar a una tercera lectura en este título del fin de Freud, va por el lado de pensar la última década de producción de la obra de Freud. Y eso, pues yo prácticamente lo tengo que agradecer al periodo de estudios que ya, como bien mencionabas, y te agradezco por la presentación, Martín, tiene que ver con estos estudios realizados en Buenos Aires. Yo recuerdo como parte de las cátedras que genera la UBA, pues, la cátedra de psicoanálisis Freud, y parte de esto, pues también buscaba hacer una lectura cronológica de la obra freudiana. Solamente que obviamente al principio era, digamos, como muy detallada y todo, y el fin se apresuraba. Entonces como que la última década era un poco dejada de lado. Claro. Recuerdo, y esto está inspirado en dos autores fundamentales que yo conocí en Buenos Aires en la UBA, Juan Carlos Cosentino, por un lado, y por otro lado Osvaldo Delgado, que han pensado la obra de Freud desde este lugar y dedicaron una parte importante a pensar en esa última década de la producción de la obra freudiana. Y ahí me parece importante hacer un énfasis. Claro. ¿Qué pasó desde 1927 a 1939 y cómo se revisaron las cosas en esa década más, un par de años que Freud produjo ciertos textos, ¿no? Lo de 1920, se habla de la segunda tópica, se habla de inhibición, síntoma y angustia, pero ¿qué pasó después? Y creo que hay obras muy, muy interesantes para pensar en algo que se llama la alteración del yo, en algo que de repente entró como una especie de legado, que son los mecanismos de defensa, que tomaría la posta particularmente la hija de Freud, Ana Freud, en el sentido de una cuestión entre educativa y demás. Claro. La posible profilaxis del análisis, o sea, que se podría dar por la vía educativa. Reeducación, sí. ¿Sí? Otra cosa que fue leída en varios caminos, o sea, se ramificó a partir de la lectura particular de algunas escuelas, como la llamada psicología del yo. Hartman, Chris, Lovenstein, leyendo por un lado estas características del yo como un yo sintético, concentracionario, al cual tenía que ser fortalecido en los análisis. Claro, integrado, integrador, saludable. Totalmente, dando paso a toda una lectura que sería tomada en el nuevo continente, por decirlo de alguna forma, en Estados Unidos, y desarrollando todo un esquema psicoterapéutico importante, del cual podemos establecer críticas, pero no podemos negar su existencia. Por otro lado, esa es la posta que también va a retomar Lacan, claro, para empezar su trabajo. O sea, dialoga con esos interlocutores, claro. Totalmente, es como un Lacan psicólogo del yo, por decirlo así, aunque es raro, porque tuvo esa base, y hay que verlo en sus primeros seminarios, en sus primeros escritos, cómo dialoga con ellos, ¿no? Una cosa que creo que es ya muy poco trabajada hoy día, porque ya más bien se está sectarizando.
Entonces, no, esos no los leas, no, a esos no les pongas atención, no, a estos no. Sí, claro, sí, lo que implica de alguna manera pensar una institución psicoanalítica, ¿no? Y la cuestión editorial también, digo, ¿no? Que obviamente siempre están atravesadas por la época, digamos, ¿no? Digo, en todo caso, no en el sentido de la actualidad de lo que pasa, sino también de la acumulación de lecturas y de debates que se producen dentro del psicoanálisis, digamos, ¿no? Porque digo, quizás es hoy el momento como para poder empezar a pensar estas cuestiones, porque digo, ya se transcurrió también todo un recorrido, digamos, ¿no? Digo, de alguna manera. No establecer un pensamiento, vamos a decirlo así, precoz, ¿no? Quizá a lo mejor sea un buen momento para pensarlo, coincido con eso, o sea, a veces queremos interpretar también por la prisa del pensamiento las cosas de una manera inmediata y llegar a conclusiones rápidas, ¿no? Como estos libros que salieron, como el libro de Zizek, que trató de hablar de la pandemia cuando teníamos mes y medio, Sí. o Agamben desconociendo todo esto y hablándolo como un esquema de biopolítica que luego se tuvo que contradecir un poco. O sea, sí es un poco un pensamiento precoz y quizá ahorita ya podamos reflexionarlo desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba también de estos esquemas como contextualizados, es porque, y apelando al auditorio, pues también para pensar un poco cómo en otros lugares, sé de Argentina, por la experiencia que tuve, digo, fueron unos años, pero podría hablar como si hubiera vivido toda mi vida ahí, pero sí pude ver cómo pues había escritos, tanto teóricos como clínicos, sobre el fin de análisis, o sea, sí había Claro, una sí, pregunta. totalmente. En cambio, yo recuerdo que particularmente en México teníamos una dificultad para pensar el fin de análisis. Los textos más bien giraban en torno a la entrada en el análisis, al inicio de un análisis, o a la sustancia de un análisis, en el sentido de qué tendría que diferenciarse de una psicoterapia, etcétera. Pero el fin no queda claro, queda como una cuestión oscura. Y me parece complicado, porque si uno no piensa el fin, entonces pues se mete en una práctica oscura, en una nebulosa, y pues, se hace cualquier cosa, ¿no? Hay conclusiones, hay fines, hay cierres, hay rupturas del lazo analítico, vínculo analítico, pero ¿qué es un fin? ¿Y de qué lado está, no? Si del lado del analista o del lado del analizante. Para mí es muy interesante ese tema. Yo creo que estos dos autores que para mí son los representantes del, uno es el creador del psicoanálisis y otro es su mayor discípulo, yo los escucho por lo que voy leyendo de ellos y por su discurrir teóricos, estaban muy interesados en cómo concluía un análisis o cómo se finalizaba un análisis o un tratamiento. Me parece que esto que vos decís, Jesús, del yo, del lugar del yo ahí, sí, porque Freud, empieza por el inconsciente, que es su descubrimiento, no su inconsciente, el inconsciente freudiano, pero digo, el yo, él se va dando cuenta que si ese fin se producía en esa, en esa estructura, digamos, en esa estructura yoica, ¿no? Si era necesario para ese fin la síntesis del yo. A mí me parece que es como en esa instancia psíquica, no estructura, no me salía la palabra, en esa instancia psíquica. Así y que... es todo un tema, un posicionamiento clínico frente al yo. O sea, por ejemplo, un tema que ahorita particularmente ya se da por sentado, ¿no? La teoría del sujeto, ¿no? Como para hablar de esa especie de descentramiento del yo que fue muy propio de la época post-freudiana inmediata. ¿Sí? Entonces, que responde mucho a este texto de Freud, texto inconcluso, que sería la escisión del yo en el proceso defensivo. Entonces, un texto no termina, pues, prácticamente cierra el tomo 23. Y de repente, es la cuestión del sujeto escindido, dividido, etcétera, ¿no? Nos hace pensar en ciertas cosas. Pero por otro lado, pues tendríamos que pensar, el sujeto sí es una característica operatoria, ¿no? En términos lacanianos, simbólica o resultado de una operación simbólica. Pero particularmente podríamos decir, eso es con lo que nosotros operamos al momento de escuchar, al momento de construir el caso, de escribir el texto del caso, etcétera. Pero a la hora de la hora, un yo camina en la calle, para decirlo de otra forma, ¿no? Sí, sí. O sea, al final hay, por decirlo en otros términos, hay recomposiciones del yo mismo. Una persona no puede dejar de ser yo en ese punto.
Es una gran herencia, digamos, de todo el pensamiento occidental, por mucho que se tome, por mal que se vea. Entonces es pensar qué se hace con eso que Lacan llamaba desde el seminario 1 el síntoma fundamental del ser humano, porque pues no deja de estar ahí. Sí, ¿Ok? sí. Ya se puede vivir sin yo, o sería la intención esa. O sea, es como pensar, ahora cómo vamos a posicionarnos frente al yo. Sí, sí. Y ¿Qué también, hacemos? sí, es donde pongamos el fin, ¿no? Porque se puede vivir sin síntomas, podemos decir, ¿no? Se puede vivir, sí, esa es la pregunta de Lacan, ¿no? Cuando se da cuenta que lo sintomatológico del sujeto iba a seguir apareciendo, que la estructura es sintomática. Claro. Entonces, Sí, también pensar esto, ¿no? Del fin o de la finalidad también de un análisis, ¿no? Digamos, que me parece que son solidarias, digamos, estas dos palabras, digamos, ¿no? Lo que pasa es que me parece que la palabra fin implica una conclusión que evidentemente la hay, digo, ¿no? En algún análisis, ¿no? Se llega a una conclusión de ese análisis, digamos, ¿no? Y- bueno, Jesús eligió la palabra conclusión, Ah, conclusiones ahí en el título. No sé si es por algo, Jesús, que elegiste esa. Es justo como para mencionar un término que pudiera englobar fines, pudiera englobar interrupciones, pudiera Claro. englobar muchas cosas a la vez, Lo ¿no? pensaste O sea, bien, Robert. Eso estábamos comentando en el barco. Sí, porque lo escuchaba y comparto muchas cosas de las que venía diciendo, digamos, ¿no? Digo, y que me parece que en general no son cosas menores, ¿no? Porque pueden llevar a un callejón sin salida, digamos, ¿no? O una forma de entender por ahí el psicoanálisis, que bueno, que hay muchas formas de entender el psicoanálisis, digamos, ¿no? Por eso también es la complejidad de la transmisión y de pensar, digo, para aquellos que lo hacen, ¿no? Digamos, inclusive tanto Freud, ¿no? En los últimos escritos en donde se preocupa un poco por el devenir, digamos, del psicoanálisis, ¿no? El porvenir, digamos, que de alguna manera se podría pensar del psicoanálisis, y Lacan a partir de la ruptura que tiene, en realidad él es excomulgado, digamos, ¿no? De alguna manera a partir de ahí, o a propósito de eso, ¿no? Es que empieza como a transcurrir, ¿viste? Toda esta cuestión del fin, que a mí me parece que introduciendo esta variante de finalidad del análisis también, ¿no? Se sale un poco de un callejón, ¿viste? Que si no pareciera como que, no sé, no tuviera salidas, digo, ¿no? Es verdad, el psicoanálisis cuando se introduce en las universidades de Buenos Aires, en la UBA, en realidad, con estos analistas que vos recién nombrabas y con, qué sé yo, Diana Rabinovich, otro analista que fue como fundamental, ¿no? De esa expansión de un discurso como el psicoanálisis, creo que no sé en Francia quizás, digamos, ¿no? Pero ha sido como bastante intenso, digamos, ¿no? Y bueno, y pensarlo como un fin, como si tuviera que tener, digamos, las mismas coordenadas que un inicio, ¿no? Esta cosa que transmitía Freud, qué sé yo, llevaba a cuestiones que después se fueron decantando, digamos, ¿no? Por su propio peso, digamos, atravesamiento de fantasmas, qué sé yo, ¿no? Todas cosas que fueron modas. Bueno, porque ¿no? ahí tenemos otro punto que después vamos a seguir, si querés hacemos la tanda musical que por ahí, pero ahí tenemos otras cuestiones que es, que es el fin de un análisis para un sujeto, para un paciente que no se dedica al psicoanálisis, y el fin de un análisis para un analista, ¿no? Sí. Y ahí vienen todas las cuestiones de qué te avala, qué te autoriza, ¿no? Como el paz, no sé, la experiencia de paz. Sí, está también muy cuestionado también todo eso, digamos, Por ¿no? eso. Digo, de alguna manera fue algo que también fue como haciendo su proceso, ¿no? Pero bueno, sí, decí Jesús, No, bueno, te nada dejamos más hablar, quería- parece que no, pero si quería vos te apuntar una imponés, cosa. te dejamos hablar. Tenés que hacer un poquito, callate, tenés que decir callate un poco. No, para nada, simplemente quería apuntar una cosa, incluso que va a funcionar así como una buena pausa antes del espacio musical. Porque de repente es pensar en este asunto. O sea,
¿cuál sería la finalidad justo de un análisis, tomando en cuenta para aquellos que no practican el psicoanálisis? Porque a veces pensamos que nuestra manera de expresarnos no funciona como un dialecto, para decirlo de otra manera, ¿no? Está muy bien O sea, pensado. la gente que uno escucha no necesariamente va a atravesar el fantasma o tiene idea de qué es eso, ¿no? O sea, va porque no la pasa bien, va por muchas cosas. Y eso también amerita pensarlo en temas de un contexto país o de una cultura país. ¿A qué me refiero con esto? O sea, Buenos Aires es una ciudad donde el psicoanálisis, me recuerdo una vez Miller la llamó la ciudad del psicoanálisis, dentro de su política, de su forma de hacer las cosas, pero es una ciudad donde se habla, donde la gente va a hablar de sí misma y va a hablar, digamos, con algo que ya se ha asumido, que es una cultura analítica. Hay una cultura de analizarse, sí. En otro país, de repente, pues donde hay otras apuestas un poco más orgánicas, psiquiatrizadas en el sentido del medicamento, del psicofármaco, donde otras apuestas incluso culturales, no sé, la resiliencia, una terapia humanista, una terapia basada en otros esquemas más corporales como la gestáltica, o más inmediata o automática para los fines de vida que se exigen hoy día, como la terapia cognitivo-conductual, en determinadas regiones, pues está más promovida. Ahora, ¿cómo pensar en la elección de alguien para hablar, ¿sí?, dentro de un contexto donde nosotros mencionamos puro dialecto? O sea, no contextualizamos la obra tal cual. O sea, ¿cómo sería practicar esto en Perú, en Colombia, en México, en Panamá? O sea, son lugares donde no necesariamente se habla de psicoanálisis, pero se retoma autores y se les pone como un emplaste cultural pensando que va a ser así. Escuchando a personas acá, o sea, de repente, pues la gente lo que quizá menos quiere es hablar, quiere hacer otras cosas. ¿Sí? O sea, quiere vivir en la reproducción inmediata, en un aspecto un poco más, no sé, pues incluso hasta más cercano a la muerte, como parte de la cultura mexicana. Eso es otra cosa, ¿no? Claro, tal cual. Pero todo eso hace perder un poco que si uno toma autores, por ejemplo, hispanoparlantes, como podría ser autores españoles, autoras argentinas, pues de repente no es tan fácil extrapolar lo que se dice en un país con el contexto país de otro. Entonces, hay esta noción de preguntarnos, ¿para qué un análisis en un contexto como este? Y a mí en realidad me ha llamado mucho la atención planteado esto en México. O sea, me intriga porque no he podido encontrar escritos. No quiero decir que no existan, ¿no? Sería ridículo de mi parte, ¿sí? Pero sí, estoy en búsqueda de eso, ¿no? De plantear eso como, vamos a investigar sobre eso, porque entonces, y me atrevo a decirlo así, la cultura mexicana es una cultura que pueda hablar o disertarse de un fin de análisis, o de interrupciones de análisis, o nada más como de una especie de probete o punta de toque analítico y ya. Entonces tendríamos que teorizar desde otra manera el fin de análisis. Es muy interesante lo que decís, Jesús. Porque además tiene que ver con lo que le ofertamos a la gente que nos consulta, digamos, ¿no? Como todo ese discurso que vamos generando también es lo que después el pueblo o digamos, el ciudadano o el paciente, digamos, que no todos tienen por qué estudiar psicoanálisis, ni ser psicólogos, ni estar en nuestro ámbito psi, bueno, es lo que le queda. Yo tengo muchas, es muy interesante lo que decís, Jesús, porque gente que no es del palo del psicoanálisis te pregunta, pero bueno, pero termina un tratamiento analítico, ¿no? Porque, claro, o sea, las otras terapéuticas proponen algo breve, algo focalizado, algo que empieza y termina, algo que logra un objetivo. Y las personas a veces tienen idea de que el psicoanálisis no, como que es una experiencia que no termina, digamos. Caemos, por ejemplo, Manti, en ese sentido. Muchas críticas que se dirigen hacia tratamientos farmacológicos dicen, bueno, es que una vez que caes en el psicofármaco, en la pastillita, de repente ya no sales, ¿no?
¿no? Y luego hay libros que lo secundan, ¿no? Como Serotonina de Houellebecq, ¿no? De repente uno queda atrapado el discurso de la medicina. ¿Y hasta qué punto uno no puede quedar atrapado en un discurso analítico cuando ni siquiera se plantea un fin posible? Claro. Yo recuerdo una crítica muy curiosa que se le hace al análisis, vamos a ponerlo entre comillas, ortodoxo, que curiosamente la leí de una persona que ha sido muy denostada, que es Erich Fromm. Entonces, Erich Fromm dice una cosa citando a Harry Stack Sullivan, de quien había aprendido mucho en relación a las entrevistas. Dice, es que me llama mucho la atención este pacto que se establece entre un analista y un paciente. Dice, porque de repente el paciente hace como que habla y el analista hace como que todo lo que dice es importante y así pueden pasar 20 años y al final puedes decir, bueno, después de 20 años hubo un cambio. Pues sí, pero no sabemos. Si yo me pongo a pensar, si empecé mi análisis a los 20 y tengo 40, Y no sí, puede ya ser no igual. ya no claro. No será lo mismo, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué cambió? ¿Cambió la época? ¿Qué cambió? Esto es muy interesante. ¿Podríamos escuchar un tema musical como para, bueno, hacer un poco de radio? ¿Qué te parece, Claro, Jesús? claro, adelante. Vamos entonces, Adelante. vamos para allá. Dale. Dale. Bueno, aquí estamos regresando al estudio, escuchando un poco un tema de Fito Páez que habla del amor después del amor, digamos, ¿no? Digo, un poco, bueno, haciendo alusión por ahí de lo que veníamos conversando con Jesús. Otro tema también fundamental, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa con la transferencia cuando se termina un análisis, ¿no? Después de ese amor. Claro, digamos, a veces ese amor se transforma en otra cosa, a veces se transforma en odio, a veces cae simplemente, a veces. La dependencia, el duelo, son cuestiones que pueden ir muy propias de ahí, ¿no? Vos ahí, en tu temario, Jesús, hablando de esto del amor, decís algo de la viscosidad de la libido. Porque estamos... Algo que podríamos decir como el amor al síntoma, de alguna forma, ¿no? ¿No? O la pasión por el síntoma, de alguna manera, estaría puesta ahí. Algo que no se puede modificar, una cosa no se renuncia así porque sí, digamos. Y no es fácil. De hecho, ese último tramo de la obra freudiana, que es a partir de 1920 para la muerte, vamos a pensarlo así, pues es prácticamente como todo un camino hacia lo imposible. O sea, incluso lo dice Freud, o sea, el problema de aquí es que estábamos enfocados a sortear las resistencias, pero a partir de esto, pues ya más bien las resistencias son estructurales. O sea, ya hay algo que es propio de eso y no va a poder cambiar. Entonces, más bien tendríamos que enfocarnos en aquello que
pues generaría un esquema de dificultad siempre. Y a partir de eso, entonces, ¿cómo poder movernos? O sea, porque no es una resistencia que tenga que ver con algo a superar, ¿no? Como se planteaba al inicio. Aquí más bien es pues, algo que estará ahí siempre, ¿no? Es un esquema que se vuelve pues ahora complicado. El reenfoque freudiano tiende al final hacia la imposibilidad, al punto en que se vuelve muy difícil cómo pensar en fin. Sí, vos hablabas un poco de este concepto que queda ahí planteado, ¿no? De este yo que Freud empieza como a hablar en sus últimos desarrollos, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué podés contarnos de tu investigación, digamos, de lo que observás en ese planteo freudiano, digamos, ¿no? Respecto, digamos, a también, ¿no? Pensar en estos momentos de concluir, digamos, de fin de un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que estás observando? Creo que un punto de contacto, o al menos el punto en el que me estoy basando, tiene que ver, como decía, en los trabajos de dos analistas que seguí, que fueron maestros en el posgrado y en general como de apreciación del recorrido de la teoría de la obra freudiana. Juan Carlos Cosentino, que los últimos capítulos del segundo tomo del texto Construcción de los conceptos freudianos, habla particularmente de la alteración del yo, la Ich-Veränderung, porque le gusta justo mantener el término. Entonces, como a partir de esto hay algo en lo que el yo pues encuentra como un carácter como combinatorio, podríamos decirle de alguna forma, ¿no? La alteración del yo. Que también está motivado mucho los llamados mecanismos de defensa, mecanismos que serían atribuibles a ciertos momentos que plantearon un esquema defensivo, pero que ahora han perdido vigencia y que ya más bien forman parte del yo. Y eso es lo complicado, ¿no? Porque ahora pues el yo los ha asimilado como parte misma o incluso forman parte de un rasgo de carácter. Ese es otro tema importante que he querido trabajar como tesis en el doctorado, que tiene que ver con el carácter, particularmente la obra freudiana. ¿Por qué? Porque es leído como algo inmutable, como algo fijo, como algo que, pues digamos, no es síntoma en la posibilidad de que esto pueda modificarse, más bien sería una cuestión fijada, establecida. Claro. Y el problema es que encuentra una alta comunidad con el yo, al punto en que entonces no sabemos cómo diferenciarlo. Un ejemplo de esto lo podemos ver en un artículo de Freud que está en el tomo 21, que se llama Los tipos libidinales, y que justamente como mencionaba Diana Rabinovich trabajó esto, pero es un texto inconcluso, al menos en su carácter público, porque he leído en otros autores que lo citan, capaz, y Diana Rabinovich lo pudo facilitar, pero no fue público. Ajá. Un texto sobre el carácter. Se conoce la primera parte de ese artículo, publicado por la revista Escansión, ¿sí? Pero no se conoce la continuación, no siguió, ¿no? Entonces, no sé, si alguien lo tuviera, sería muy bueno. Un llamado a la solidaridad. Sí. Pero ahí particularmente, fíjense de lo que habla Freud, tipos libidinales. O sea, no está hablando de síntomas, es muy cercano a la noción de rasgo de carácter. Entonces es algo a lo que queda ahí fijado, que no se va a mover, y en esa característica inmutable puede ser el resultado de un análisis, como un elemento inmutable. O sea, es como un punto de imposibilidad. Y eso me parece importante porque sería, digamos, el punto a través del cual el yo se modifica, se altera, pero siempre bajo una base. Lo ego sintónico y ego distónico. Tal cual. Porque entonces, o sea, podemos decirlo así, ¿qué pasa cuando el análisis mismo se convierte en una amenaza al yo? Entonces se vuelve difícil, ¿no? Se vuelve difícil porque entonces nos topamos con otra de las llamadas resistencias estructurales, ¿no? La reacción terapéutica negativa. Y se habla como un planteamiento, pero no se habla como superable. Entonces, ahí ya tenemos un tema. ¿Cómo se supera? Fíjense, esa sería como la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿cómo se supera la reacción terapéutica negativa?
Porque no se supera por interpretación, porque eso reafirmaría el carácter terapéutico y de ahí la Claro. reacción terapéutica negativa. Claro. Entonces, ese sería el punto en el que el análisis puede dejar de ser una terapia, o sea, en el sentido de psicoterapia, de terapear. Pero eso es un proceso que se acompaña, y se los comento, esa es quizá una de las partes más difíciles para comprender o para escuchar fuera de una cultura analítica. Estoy pensando Porque en eso, ¿no? prácticamente es un momento en el que hay una oposición del paciente con el tratamiento que se le propone como tal. Claro. Entonces, Porque ahí vamos a lo de las finalidades Sí. que decía Roberto, ¿no? Si la finalidad es la terapéutica, ¿no? Que sea psicoterapéutico, o si la finalidad es la entrada en un análisis, ¿no? Que para mí son momentos muy diferentes. Claro. O que alguien, vamos a decir así, quiera o demande un análisis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no, perdón. No, que son, para mi gusto, por lo menos en mi experiencia clínica, son dos demandas diferentes, ¿no? Claro. Si alguien quiere sacarse de encima algo que le hace doler, lo molesta, le trae padecimiento, esa es una demanda. Y cuando alguien tiene una pregunta acerca de su ser, su existencia, su subjetividad, es otra demanda. Claro. La pregunta es cómo fundamentar o cómo, no, me voy a atrever a decirlo en otros términos para que veamos cómo nos cuesta a veces trabajo relacionarlo en otros términos. Incentivar, estimular el hecho de que una persona vaya más allá del factor terapéutico. Sí. Eso no sé si está bien, no sé si se puede pensar así. Me parece, por lo menos en mi clínica, me parece que es una decisión del paciente. Yo por lo menos trabajo así, digamos, en ese sentido, por eso para mí siempre fue interesante la diferencia entre fin de tratamiento y fin de un análisis, ¿no? De culminar un tratamiento y finalizar un análisis. Y me parece que eso, por eso yo decía de qué lado quedan los fines, ¿no? Porque si quedan del lado del analista, o si quedan del lado del paciente, o si el analista tiene que aceptar los fines del paciente, digamos. Es como una... sí, es muy interesante eso. Se ha escuchado también... Como a distancias inmediatas, ¿no? O sea, es como una nueva puesta de acuerdo, ¿no? Es como una actualización en todo Totalmente, caso. Sí. A partir de aquí, vamos, del pedido, no vamos, de la demanda, de la transferencia. Pensaba totalmente en esto que vienen diciendo, ¿no? Estas preguntas que recién articulaba Marta, ¿no? Digo, que de alguna manera plantean también diversidad de enfoques, y uno podría pensar, digamos, ¿no? Si hay una forma de concluir, digo, ¿no? Siendo que de lo que se pone en juego ahí es algo que, viste, que tiene que ver con lo singular también, ¿no? Digo, y vos planteabas otra cosa que me parecía interesante, digo, como para seguir abriendo un poco más el tema. Seguimos abriendo, Jesús, que este tema es... lo cultural, digamos, ¿no? Porque digo, es verdad que desde la producción del discurso, de las culturas, ¿no? Uno puede pensar, viste, si también ahí no hay una diversidad en juego, digamos, ¿no? Algo que, viste, que se pone en juego en relación a la lengua, que sí, o sea, de hecho lo suponemos que es así, podríamos decir que es así, digamos. Y sí, Jesús Pero está planteando, por ejemplo, en su cultura el lugar que tiene la muerte, por ejemplo. Que claro, por ahí, y el lugar que tiene lo que es cultura. importante, que vos decías también, que es la instalación de un sujeto supuesto al saber, digamos, ¿no? Digo, porque también esa suposición por ahí también esté en relación quizás, viste, a la contemporaneidad, digamos, ¿viste? Sí. Hoy es un lugar que es complejo también de pensar, digamos, ¿no? ¿Viste? Sí, o si es un lugar que lo sostiene la cultura, ¿no? Bueno, sí, anda al sí, analista. Está facilitado, ¿no? Acá en cualquier café te van a decir anda al analista. Pues eso la cuestión que pasa en Buenos Aires. ¿Cómo plantear mandar al analista? No sé, acá te mandan al analista y uno no sabe si al marido, por ejemplo. Te mandan análisis y tú no sabes si te están mandando análisis químicos, análisis de sangre, análisis de sistemas o análisis de qué. O sea, también hay que entender, por ejemplo, acá pasa mucho que sí hay una cierta alineación de clase social. O sea, también es un producto muy particular. Sí. ¿Sí? Yo lo pienso, por ejemplo,
en los términos en que ya un texto centenario, Nuevos Caminos de la Terapia Analítica, ¿sí?, que viene en el tomo 17 de la obra freudiana, es un texto del 19. Vos decís de Y ahí, Amororto, de Amororto. que ya es una Ahí, operación importante esa también, ¿no? En relación a todo la un lectura tema. sobre Freud, digamos, ¿no? Que está estandarizada, que se puede revisar así, una cosa muy complicada de plantear en Lacan, en otros sentidos, ¿no? Claro. ¿No? Pero para el caso, por ejemplo, ahí Freud discute incluso con Ferenczi el tema de la técnica activa, pero al final comenta y da pauta a estas cuestiones que serían como las clínicas, así como el Instituto Psicoanalítico de Berlín, la Policlínica de Berlín, etcétera, que fueron formativas y que la idea era masificar el método analítico, el cual Freud equipara en ese texto como si fuera la cirugía. Claro. Sí, o sea, hay que hacerlo valer como la cirugía y hay que generar adaptaciones Sí. para su universalización. ¿Cómo? Dice, hay que generar una especie de aleación entre la transferencia y por otro lado la sugestión. Incluso lo habla como para adaptar a digamos, ciertos estratos socioeconómicos. Sí, lo menciona así, o sea, sin ambajes, ¿no? Hablando así como cómo pensar la pauperización en el sentido de lo económico y cómo plantear un análisis en esos sentidos. Ahora, el tema sería cómo pensar si de verdad tiene que ser así. Y esto lo pongo también en un contexto para ubicar el contexto de la pregunta. Como parte de las clínicas de extensión universitaria de la universidad para la que trabajo, pues estudiantes tienen una formación, al menos en el área clínica, en un camino muy psicoanalítico. O sea, llevan materias dentro de la carrera, antecedentes del método psicoanalítico, teoría psicoanalítica 1 y 2, historia del movimiento psicoanalítico 1 y 2, y de repente llegan a trabajar en prácticas clínicas dentro de ciertas centrales que están ubicadas en estratos sociales que podríamos llamarle urbano marginales, urbano carenciados, dependiendo de quién nos guste llamar, ¿sí? Dependiendo de cómo se guste. Ahora, para el caso es cómo se ofrece con una formación fundamentalista en el sentido psicoanalítico una atención clínica digamos, abierta. Y uno de los principales problemas que me he tocado ver como supervisor de esas clínicas es que lo que hay es una especie de refracción de los pacientes. Pacientes llegan y dicen, no, es que a mí me dijeron en la escuela que no tengo que corresponder a la demanda. ¿Y eso qué es? Pues no tengo que darle paso a la transferencia, tengo que delimitarla. Y se ponen a pensar en cuestiones como, bueno, no voy a saludar de beso, voy a hablar de lejos, no permito otro contacto, y se vuelve una formación que se me ha ocurrido llamarla a mí, puede tener otros nombres, pero llamarle negativista. ¿Por qué? Porque no hagas esto, 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 pero la gente no sabe qué hacer entonces, ¿no? Entonces nada más se inhibe, se queda callada. Recuerdo el caso de un chico que me platicaba, y comento su caso porque él me lo ha autorizado, que de repente tenía que entrevistar a un adolescente, y el adolescente le dijo, bueno, pues, ¿qué quieres? No, pues dime tú, ¿no? Tú vienes a hablar. Y de repente estaba muy contento este chico practicante de los últimos semestres de la carrera, diciendo, le mantuve un silencio de 30 minutos. Y yo así como de, oye, pero te das cuenta que le hiciste perder su tiempo. O sea, ¿de qué sirvió? Pero eso es a lo que me refiero por esta cuestión del fundamentalismo en el discurso, porque si eso se promueve como lecturas únicas, ¿sí?, entonces se rompe toda la experiencia plástica del establecimiento de la transferencia, de la clínica posible, y obviamente si no sabemos ningún fin, porque no se ha planteado, pues entonces se vuelve una experiencia oscura, donde cada quien hace lo que gusta. Claro. Entonces parece que ese tipo de lecturas puestas en ese contexto, pues nos hace preguntarnos en realidad, ¿para qué un análisis? O sea, para que un adolescente diga, un tipo se quedó callado conmigo 30 minutos y yo no sé ni para qué. ¿No? O estas posiciones que son pues, ya llamadas, aunque no guste el término, arquetípicas del ejercicio analítico, que nada más lo soportará la gente que va a análisis por un mero ocio o por una mera cuestión de clase. Esto me refiero cuando el psicoanálisis no tiene la potencia cultural de otros lugares, ¿sí?
psicoanálisis, por ejemplo, que puede estar más asentado en la capital, ¿no?, de un país, por toda la experiencia cosmopolita de las capitales, pero en otros lugares, por ejemplo, de provincia, no necesariamente. Sí, Entonces, más bien se busca la tipicidad de pacientes y se les refracta todo el tiempo. sí, pero esto que decís, Jesús, es muy importante porque también pasa, aun cuando uno tenga como una idea cultural de lo que es analizarse, ¿no? Aún así los pacientes se quejan de eso, de esos silencios. Durante mucho tiempo fuimos muy criticados por esos silencios, porque el analista no habla, no opina, no conversa, bueno, está ahí callado y dice, ajá, lo dejamos por hoy, nos vemos la vez que... Fuimos muy criticados por eso y me parece que con razón. Y lo que estás diciendo me hace pensar, venía en sintonía con lo que estaba pensando en relación a la abstinencia en el análisis, claro, ¿no? ¿Qué es la abstinencia? Que es un concepto también, y que para ese concepto de abstinencia está bueno pensar la finalidad de un tratamiento, el fin de un tratamiento, la conclusión, ¿no? Porque me parece que van de la mano. Me parece que, porque digo, están también los ideales de los analistas, en el sentido se tiene que analizar, ¿no? Como alguien se tiene que terminar su ¿no? Como si eso fuese mejor para todos los pacientes por igual, y bueno, me parece que ahí está como esto convertido, lo que sería el deseo convertido en ideal, ¿no? Bueno. Y eso, pensándolo, coincido completamente con eso que señalabas, Marta, porque tiene mucho que ver con la muy actual politización del psicoanálisis. Entonces, es criticado porque dicen, bueno, se mantiene como una neutralidad y el psicoanálisis no puede ser neutro, etcétera, pero pensado como un discurso entre muchos discursos más. Ahora, la cuestión es que me parece que la pregunta, por un lado, se quiere llevar a la política, pero también tiene que llevar a una pregunta por la ética. ¿Qué posición tomar en ese sentido? No es una abstinencia frente a la problemática social de la violencia, de muchas cosas, no. Pero me parece que entonces la pregunta es si en el ejercicio, retomando una frase de Lacan, orientado a la diferencia absoluta, o retomando, por ejemplo, una de los... del trabajo de Osvaldo Delgado, de la aptitud del analista, un gran trabajo que es su tesis doctoral publicado por Eudeva y después Programa. Le mandamos un beso a Osvaldo Delgado. Por supuesto. Un saludo. Es un gran trabajo y es un gran analista, y sobre todo es una gran tesis doctoral donde encuentra en el término aptitud una situación bien importante, porque menciona sobre los llamados saldos lamentables, o así los comenta él, que sería justamente la militancia. Y es curioso, ¿no? Porque la militancia, ¿en qué sentido? Militancia sobre los ideales. Claro, que ideales, pues también camina sobre instalar los ideales de cómo debiera de ser un fin, cómo debiera de ser para mí el término, cómo debiera... Y eso es algo que a Freud le costó mucho en su clínica, salirse del lugar del ideal. Claro. De ahí, o sea, el camino del ideal se topa con la imposibilidad, y me parece que ese es como una especie de pequeño spoiler o resultado de hacia dónde podría ir ese curso, ¿no? O sea, la gran dificultad de Freud de correrse del lugar del ideal le trajo por resultado toparse con imposibilidades, ¿no? Y que creo que ahí más o menos puede cerrar un poco la obra de Freud en lo que pudo hacer. Ya de ahí hubo otras progresiones, otras ideas de fines, pero para el caso que es la que está estudiando, se propone revisar, que es la freudiana, me parece que llega ahí. La verdad que ha sido una conversación muy interesante. Hemos abierto muchos... ¿Qué pasó? No, otra mujer, no sé. Escuchamos una voz. Por lo menos escuchamos los dos la misma voz. Una voz. Sí, yo también no estoy alucinando, entonces muy bien, yo sigamos. Tampoco, ¿no? No, vos tampoco. Qué suerte. No, digo que abrimos el juego a una conversación muy interesante, digamos, porque me parece que, bueno, que son los lugares en donde hay que pensar siempre al psicoanálisis, digamos, ¿no? Me parece que son fructíferos, son los lugares que, bueno, Freud ya señalaba, digamos, ¿no? Los de la apertura y los de un cierre de un análisis, ¿no? Y bueno,
¿Y cómo pensar un cierre, cómo pensar un fin de un análisis? Me parece que es un recorrido interesante de hacer. Así que, bueno, te auspiciamos mucha suerte ¿Cómo tienen que con hacer? eso. Si querés Perdón, contarnos, sí, como para ir cerrando, te interrumpí. bueno, algo que te haya quedado en el tintero, digamos, ¿viste? Porque llegamos al fin del programa, por ejemplo. ¿Y cómo hacen para inscribirse? Claro. Bueno, este curso lo organiza una asociación de México llamada Devenir. Es una asociación formada en el estado o en la provincia de Durango y me parece muy interesante, sobre todo por la región geográfica en la que está inscrito. Y ahora, bueno, sabemos que con temas de la virtualidad, pues se pierde un poco la referencia espacial, pero en Facebook pueden buscar Devenir, ¿sí? Devenir, psicoanálisis, y ahí les va a aparecer. Es coordinada por Juan de Dios Aragón y por Sergio, que son dos personas que están llevando a cabo todos estos temas de inscripción. Lo pueden también checar, no sé si en Instagram, pero sí sé que en Facebook está directamente. Perfecto. La Asociación Devenir, ahí va a estar. Psicoanálisis, Durazno. Durango. 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 Durango no conozco, México. Bueno, para que vean justamente cómo aparecen en el mapa cierto tipo de preguntas y cierto tipo de espacialidades, ¿no? Y a partir de eso es como un poquito como el principio del norte, vamos a llamarlo así. Sería, por poner un esquema comparativo argentino, sería como Salta. Como Salta. El principio del norte. Sí. Bueno, te debemos conocer más México, que vos conocés bastante de nuestro país. Y México, yo conozco muy poco, la verdad que no conozco México, pero entiendo que tiene también, ¿no?, como mucha diversidad dentro de México, digamos, ¿no? Tiene como, cada provincia tiene sus particularidades, digamos, ¿no? Eso debe ser también interesante de pensarlo también, ¿no? Para el psicoanálisis en México, ¿no? Así que eso es como una apuesta que de repente me ha llamado la atención. O sea, México es un país altamente centralizado, o sea, y curiosamente el centro como tal del país es el centro geográfico, pero a partir de ahí se establecen cuestiones bien importantes. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Tijuana como el punto más en el norte, contacto con Estados Unidos, con Quintana Roo, que sería Chiapas, que son la entrada a Centroamérica? Entonces, evidentemente el ejercicio varía. Totalmente. ¿Y cómo podría ser plantear una clínica en Chiapas y otra en Baja California, ¿no? Sí. Bien. ¿Querés agregar algo más, Marta? No, espero que los oyentes hayan disfrutado tanto este programa como nosotros. Para mí hablar de esto es muy importante porque coincido con Jesús que en nuestra práctica es fundamental. Y bueno, Jesús, cuando estés por acá ya nos debes una cerveza y ahora nos debes dos. Cuando menos. Estamos acumulando. No, ojalá que nos también cuando vengan por acá pronto. Sí, o el pastel. Me encantaría ir para allá. Así que no estaría nada mal. Bueno, Jesús, en serio, un gusto hablar contigo y muchas gracias. Y compartir el momento y muy interesante lo que están por hacer. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé, ¿querés saludar a alguien, decir algo? Nos estamos yendo, es el momento. Venía, viste que vengo pensando esa frase, les deseo... Y no te sale. Ahora. No, sí. Les deseo que escuchen, que nos escuchen, pero sobre todo que se escuchen. Mirá. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí fue Radiofonía desde Radio Monk, que es la casa del jazz. Hasta luego. Radio Monk. El aire se crea.